al tema, va a hablar el doctor Osvaldo Flores, que trabaja en el servicio de endocrinología del Hospital Pena, y va a hablar sobre la hipoglucemia en internación, cómo abordarla y en qué pensar, ¿sí? Bueno, ante todo, buenas noches. Yo, como dijo Romina, muchas gracias Carlos por la invitación. Quería hablarles un poco sobre hipoglucemia, refrescar lo que son las causas, los diagnósticos y el tratamiento de una patología no tan frecuente, pero que a veces nos hace pensar bastante. Yo, para hacer un poco más ameno, también traigo un caso clínico para contarles. Es un caso, en este caso es una paciente femenina de 48 años que se encontraba internada en el servicio de traumatología por haber presentado una fractura de peroné y que se encontraba en plan de cirugía. La habían internado para hacer todos los estudios prequirúrgicos y poder resolver la fractura. Esa paciente durante la internación presenta un episodio de hipoglucemia nocturna que fue constatada por enfermería cuando estaban haciendo los controles habituales. La paciente en ese momento presentó una sudoración, una dificultad para el habla y una confusión. Se le realizan los monitoreos y registran un valor de glucemia de 40 miligramos por decilitro y se resuelve con bebidas azucaradas que tenía la señora en su habitación. Por lo tanto, los residentes esa misma mañana consultan el servicio de endocrinología para el estudio de ese episodio de hipoglucemia que fue registrado. Como antecedente, la señora presentaba una hipertensión arterial de 5 años de evolución, era tabaquista de 10 años, presentaba un síndrome ansioso de 8 años de evolución, una migraña de 15, no se conocía diabética y refería la sensación de debilidad por las mañanas, con palpitaciones, con ansiedad que la obligaba a comer varias veces al día. Como medicación habitual, lo que presentaba era una aspirineta, un ácido acetilsalicílico de 100 miligramos por día, enalapril, tomaba 5 miligramos por día, benzodiazepinas y analgésicos en forma esporádica. Esa era la medicación que ella refería. Bueno, primero que todo, uno tiene que definir lo que es la hipoglucemia. Y acá tenemos diferentes tipos de clasificaciones, pero habitualmente se divide en lo que son los pacientes diabéticos de los no diabéticos. Entonces se define la hipoglucemia como un valor de glucosa por debajo de 55 acompañado de síntomas en pacientes no diabéticos o un valor de glucosa menor de 70 en pacientes diabéticos. ¿Sí? Esa es la primera definición y aclaración que empezamos a hacer de pacientes diabéticos no diabéticos. En este caso, la señora no estaba medicada para diabetes y no se conocía diabetes. Para repasar un poquito de fisiología, como recién vimos en endocrinología, todo es así, todo es con flechitas, todo es desde arriba hacia abajo. El cerebro no almacena glucosa, no sintetiza ni almacena glucosa, por lo tanto necesita del aporte continuo de esta. Y para evitar la hipoglucemia se dispara una serie de cascadas de hormonas y neurotransmisores para tratar de mantener ese nivel en sangre constante. Cuando se presenta entonces la hipoglucemia, lo primero que sucede es a nivel del páncreas, las células beta, disminuye la secreción de insulina. Ese descenso de la insulina provoca también a nivel de las células alfa el aumento de la secreción de glucagón, y entre las células beta, entre la insulina, el descenso de la insulina y el aumento de glucagón, estimula a nivel hepático la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Luego viene la secreción de adrenalina por el sistema nervioso simpático. Esto va a actuar a nivel también pancreático, aumentando la liberación de glucagón, y a nivel periférico, a nivel del músculo, el riñón y el tejido adiposo, con una disminución de la utilización de la glucosa y al mismo tiempo el aumento del lactato, aminoácidos y glicerol, que va hacia el hígado para la neoformación de glucosa. Luego viene lo que son la secreción de hormona de crecimiento y cortisol, y por último, a través del sistema también de simpático, viene lo que serían las conductas de defensa, que el paciente tiene los síntomas que presenta, y dentro de esos mecanismos el paciente tiene hambre. Todo esto lleva a que se logre el aumento de glucosa y la disminución de la utilización periférica de esa glucosa, tratando de garantizar un nivel estable a nivel cerebral. En esta filmina yo principalmente lo que quiero mostrarles es cómo toda esta sucesión del descenso de la insulina, aumento de glucagón, la adrenalina, el cortisol, se va sucediendo en forma escalonada a nivel que los valores de glucosa van disminuyendo. Ya podemos ver que el descenso de la insulina se produce con valores de glucosa que son normales. Ya a partir de 80 a 85 el nivel de glucosa prácticamente está muy bajito, menos de 3. Y ya después empieza el aumento de glucagón, de adrenalina,
cortisol, hormona de crecimiento, y los síntomas aparecen ya a nivel de 50-55, con eso que decíamos que eran esos mecanismos de defensa, que el paciente detecta, empieza a darse cuenta que algo no anda bien y habitualmente busca un alimento para poder consumirlo. Ya si el valor sigue bajando, empieza el compromiso cognitivo, ¿no? Entonces, para repasar un poco lo que son los síntomas de la hipoglucemia, nosotros podemos dividirlo en dos grandes grupos, los que son los neurogénicos y los que son los neuroglucopénicos. Los neurogénicos, eso que hablábamos antes, era temblor, ansiedad, palpitación, sudoración, el hambre, ¿sí? las ganas de comer algo, y las parestesias. Y si los valores de glucosa siguen bajando, ya empieza el compromiso cerebral y aparece lo que es la confusión, la fatiga, las convulsiones, pérdida de conocimiento, y bueno, puede llevar al coma o la muerte. Es necesario siempre, para poder hacer el diagnóstico de hipoglucemia, poder completar lo que es la triada de Whipple, en donde no solamente es la presencia de los síntomas de la hipoglucemia, sino también constatar una glucosa menor de 55 si el paciente no es diabético, o menor de 70 si es diabético, y la recuperación de esos síntomas ante algún mecanismo de rescate. ¿Sí? Que el paciente coma, o en el caso de que se conozca diabético, la aplicación del glucagón intramuscular. Acá tenemos una forma de poder, dentro de lo que hablábamos de la clasificación, ¿no? Estos son, más que todo lo pongo para que son términos que habitualmente uno habla y a veces llevan a confusión y están relacionados con los síntomas. Cuando uno habla de una hipoglucemia grave, habitualmente hace referencia a que el paciente tuvo que necesitar la intervención de otra persona que lo auxiliara y de forma activa le administrara el glucagón o le diera algún tipo de alimento para recuperarse de esa hipoglucemia. Cuando hablamos de una hipoglucemia sintomática documentada, el paciente tiene los síntomas y se detectó la glucosa baja. Cuando el paciente hablamos de una hipoglucemia asintomática, el paciente tuvo los valores de glucosa bajo, pero no tuvo síntomas, no los detectó. Cuando hablamos de una probable hipoglucemia sintomática, el paciente tuvo los síntomas, pero no se hizo una medición de glucosa. Y lo que se llama la pseudohipoglucemia es aquel paciente diabético donde presenta los síntomas, pero los valores de glucosa no son menores de 70. Eso habitualmente pasa en los pacientes diabéticos que están mal controlados, que uno inicia o intensifica el tratamiento y los valores de glucosa van bajando relativamente rápido y el paciente siente esos síntomas típicos de hipoglucemia, pero inclusive con valores que son de 150, 160, que uno en verdad lo que tiene que ir haciendo con esos pacientes es ir un poco más despacio en el tratamiento. Pero no todo es tan fácil, porque en algunos pacientes esos síntomas no aparecen. Y eso se da habitualmente en los pacientes diabéticos o mayores de edad, en donde esas hipoglucemias recurrentes lo que van haciendo es como bajando ese umbral, ese nivel de sensación que el paciente empieza con los síntomas. Y se debe a que se produce una insuficiencia autonómica asociada a esas hipoglucemias reiteradas. Y esto aumenta el riesgo de tener hipoglucemias y hipoglucemias graves. Entonces va disminuyendo esa respuesta adrenal y esas respuestas neuronales, el paciente ya no se da cuenta de la hipoglucemia y realmente ahí tenemos un problema grave. ¿Cómo vamos a actuar? Y bueno, básicamente tenemos que diferenciar si el paciente, como en el caso de nuestro caso clínico, si el paciente fue detectado a tiempo y está consciente y es colaborador, uno tiene que inmediatamente administrarle algún tipo de alimento de alto índice glucémico. ¿Qué puede ser? Bueno, 2 cucharadas de miel, un vaso con agua con 2 cucharadas de azúcar, algún jugo. Nosotros decimos a los pacientes que por ahí tienen que tener caramelos tipo los masticables o esas gomitas blandas que vienen, o los juguitos bebibles, esos que vienen en sachet con una pajita en la cartera, siempre tenerlos presentes, porque son de rápida absorción y realmente elevan la glucosa en corto tiempo. Obviamente que el paciente tiene que ingerir algún otro tipo de alimento para garantizar salir de esa hipoglucemia. En caso que ya fuese una hipoglucemia más severa, en donde ya el paciente está mucho más comprometido, bueno, una infusión endovenosa de una ampolla de 25 gramos de dextrosa al 5% en forma de bolo, seguido de una infusión continua de dextrosa para mantener la glucemia por encima de 100 miligramos por decilitro. Y si el paciente no tiene acceso venoso, o en el caso de que sea un paciente que tiene un evento en el domicilio, y los familiares están entrenados, se puede aplicar lo que es el glucagón, 1 miligramo en forma intramuscular o subcutánea. Seguimos con lo que sería la clasificación de la hipoglucemia. Hasta ahora también habíamos clasificado eso de que si era diabético o no diabético, también habíamos clasificado si era una hipoglucemia
con síntomas o pseudohipoglucemia y demás. Bueno, también hay una clasificación que habla del tiempo. ¿Cuándo aparece esa hipoglucemia? Y básicamente las podemos dividir en dos clases, las que son en ayunas, o habitualmente se pueden describir también como posabsortivas, o las que son postprandial o reactivas. Las en ayunas, después esto lo vamos a repasar, pero básicamente para irlas ubicando, habitualmente son debidas a drogas, insuficiencia hepática y renal, lo que son por déficit endocrinos como el déficit de hormona de crecimiento de cortisol, los que están relacionados con tumores de no células beta, que son tumores que secretan otro tipo de sustancia, en este caso el IGF-2, o lo que son los hiperinsulinismos endógenos, y ahí entra lo que es los pancreáticos como el insulinoma o el necidioblastosis, las cirugías que serían las post-bypass gástrico o las de etiología autoinmune. Y dentro de las postprandiales, ahí hablamos de ciertas patologías que son más comunes en los niños, por ahí no hacen tanto a nuestra especialidad, que son déficits congénitos de enzimas relacionados con el metabolismo de hidrato de carbono, la galactosemia, o las provocadas después de una cirugía también de una gastrectomía. Otra forma de clasificación que ahora se está utilizando también es de la condición del paciente. Y ahí tenemos dos tipos, en donde hablamos que estamos ante un paciente que está enfermo o que está en tratamiento médico, o estamos ante un paciente que está sano, un paciente que no declara medicación y que uno clínicamente al interrogatorio no puede detectar una causa evidente de esa hipoglucemia. Y acá en esta forma de clasificarla, dentro del paciente que sería enfermo o medicado, lo principal, los fármacos, tanto lo que son las insulinas, los secretagogos, el alcohol y un grupo de medicamentos que ahora vamos a repasar. Las enfermedades críticas, tanto los que comprometen el hígado, el riñón, el corazón, sepsis, inanición, los déficits hormonales, como habíamos hablado antes, el cortisol y el glucagón, y aparecen de vuelta los tumores de células ajenas de los islotes. Si estamos ante un paciente que está sano, ahí tenemos que pensar en los hiperinsulinismos endógenos, y ahí entra lo que es el insulinoma, la necidioblastosis, las de cirugía de bypass gástrico, las de origen autoinmunitarios, entre los más comunes. Vamos a empezar a hablar, en este caso, de los más comunes, que son los de los fármacos. Cuando nosotros nos presentamos ante una hipoglucemia, el 70% tenemos que pensar en fármacos. Del otro grupo, el 30% son las otras etiologías. O sea que ahí ya tenemos a grandes rasgos, lo primero que tenemos que sospechar, que puede haber algún medicamento que esté implicado en esa hipoglucemia. Dentro de los medicamentos, obviamente la insulina es el más común de los medicamentos, y le siguen en orden todo el grupo de las sulfonilureas. Obviamente que tenemos que analizar qué pudo haber pasado con ese paciente, si hubo un régimen insulínico inadecuado, si hubo un error en la dosificación, si algo cambió la absorción de la medicación, por ahí algún trastorno, una lipodistrofia, o en algún paciente que hizo alguna actividad física, en este caso sería un paciente que no está internado, una actividad física excesiva, la rotación en el tema del sitio de aplicación de insulina, un aumento de la sensibilidad a insulina, porque ha bajado de peso, una disminución de la insulinoresistencia, por ejemplo, si estaba cursando un proceso infeccioso y ya lo resolvió, la insulina tiene un poder de acción mayor. Si se ha omitido o retrasado una comida porque se sometió a un ayuno más prolongado, si la dieta que el paciente viene utilizando en la casa durante la intervención ha cambiado, o sea, ha reducido la ingesta de hidrato de carbono, la edad avanzada del paciente, la polimedicación y esas interacciones que tenemos, o la discapacidad intelectual o cognitiva del paciente, que probablemente también lleve a la presencia de errores. Otro de los grandes fármacos, o culpables de la hipoglucemia, es el alcohol. El etanol inhibe la gluconogenia, y, como todos sabemos, muchas veces cuando se abusa el alcohol, los pacientes disminuyen la ingesta de otros alimentos, por lo tanto se lleva a un agotamiento de glucógeno hepático. Además, que sabemos que la hipoglucemia puede llevar a el alcohol puede llevar a una hipoglucemia fatal, y nosotros podemos detectar la presencia del alcohol en dosaje en sangre, además que, obviamente, que en el interrogatorio y el examen físico hay signos que nos hacen dudar sobre la posibilidad del hábito. Con respecto a los otros fármacos, hay una lista de 164 drogas que han sido estudiadas asociadas con hipoglucemia. Pero bueno, las de más uso, o las más conocidas, o las que se han asociado más con hipoglucemia, son los salicilatos, la quinina, las quinolonas, el allopurinol, los bloqueantes de la enzima convertidora de angiotensina, los beta bloqueantes, la trimetoprim-sulfametoxazol, el IGF-1. Son todos estos medicamentos que uno, en el caso de tener un paciente polimedicado, debe sospechar.
Después ya pasamos a lo que serían las enfermedades críticas, por ejemplo, la insuficiencia hepática. Obviamente cuando se produce una destrucción masiva del hígado, la hipoglucemia puede aparecer, pero en general el hígado es muy noble y a pesar de tener afectación del hígado, no es una causa frecuente la hipoglucemia. Con respecto a la insuficiencia renal, lo que podemos decir es que al disminuir el aclaramiento de la insulina, se aumenta su acción, y también porque el riñón participa en la producción de glucosa, no es todo el hígado, entonces disminuye esa producción renal de glucosa y también podría ser una de las causas de la hipoglucemia. Después en la sepsis, obviamente, porque el paciente aumenta la utilización de glucosa, entonces uno tiene que estar atento al aumentar los requerimientos en estos casos. Y la inanición, obviamente, la inanición está muy relacionado con el hábito del alcohol. El paciente tiene una disminución de la grasa corporal, el glucógeno hepático se disminuye y por lo tanto el paciente tiene mucha tendencia a la hipoglucemia. Cuando hablamos dentro de los déficits hormonales, principalmente hablamos del cortisol y de la hormona de crecimiento. Y acá yo puse una tablita para que ustedes vean que no son frecuentes las hipoglucemias en estos casos, porque como vimos anteriormente, hay otra cascada de barreras que el cuerpo pone para evitar la hipoglucemia antes de llegar al uso de lo que sería el cortisol y la hormona de crecimiento. Entonces, primero tienen que haber fallado todos los mecanismos anteriores antes de llegar a hacerse una hipoglucemia por el cortisol. Lo vamos a detectar antes, pero bueno, hay que saberlo, que la hipoglucemia puede ser por el déficit de cortisol y de la hormona de crecimiento. Habitualmente se presenta más en niños este tipo de diagnóstico. Con respecto a lo que son los tumores de células ajenas de los islotes, estos habitualmente son poco frecuentes, son tumores que se dan de gran tamaño, habitualmente son evidentes a la clínica, pero pocas veces el paciente tiene síntomas, o sea, los síntomas suelen presentarse en forma tardía por su crecimiento. Pueden ser tumores de estirpe mesenquimal en el 42%, epitelial en el 45%, como el carcinoma hepatocelular, el fibrosarcoma, leucemia, linfoma, mesotelioma, carcinoma gástrico, adrenocortical y pancreático, carcinoma medular de tiroides. Estos tipos de tumores lo que producen es el IGF-2, o sea, un factor de crecimiento inmunosímil tipo 2, o también pueden fabricar el IGF-1. Estos van a tener una acción igual que la insulina, o sea que van a producir el efecto hipoglucemiante, y la característica es que la secreción de insulina endógena está suprimida, ¿sí? Es lo que caracteriza este tipo de tumores. Si ya pasamos al grupo de lo que hablábamos de los pacientes sanos, en donde vamos a tener un hiperinsulinismo endógeno, el más importante de todos es el insulinoma. El insulinoma es un tumor de baja incidencia, hablamos de 1 o 2 casos por millón de pacientes por año, con una vida media de 47 años y una relación varón-mujer en donde la mujer es un poco más frecuente, 1.4 a 1 con respecto al varón. Generalmente son tumores únicos, son de pequeños tamaños, muchas veces no se llega al diagnóstico hasta el momento de la cirugía. El 10% son malignos, el 10% son ectópicos, el 10% está asociado a lo que se conoce como el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, en donde se asocian con tumores hipofisarios y el hiperparatiroidismo. Como método de estudio, obviamente, la ecografía, la tomografía, la resonancia y la econdoscopía son buenos métodos para detectar, aunque a veces por su pequeño tamaño son de difícil detección. Por lo tanto, el cateterismo selectivo con el estímulo de calcio puede ser una buena herramienta para poder localizarlo. El tratamiento en estos casos es quirúrgico, y si se localizó el insulinoma, habitualmente suele ser la resolución. En algunos casos puede haber recidiva y lo que obliga por ahí a veces a tener que hacer una pancreatectomía total.